Licenciada, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal, Martín? Buen día Miriam. Hola, hola. Bueno, licenciada, ¿qué semanita para el mercado cambiario, para el dólar, sobre todo, por supuesto, el paralelo? Comencemos por enumerar las medidas del Banco Central para evitar, bueno, lo que dice, ¿no? La sangría de dólares a partir de las importaciones. Bien, bueno, efectivamente el Banco Central venía con serios problemas para acumular reservas. Recordemos que justamente, bueno, era uno de los compromisos que el Banco Central y que el Gobierno Nacional asumía con el FMI. Bueno, esto se hizo muy complicado en los últimos meses, inclusive en un contexto en donde las exportaciones están liquidando dólares de manera récord, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, en ese contexto, el Banco Central y luego de venir desde el mes de marzo monitoreando la salida de divisas para importaciones, lo que registra es que efectivamente el canal de las importaciones estaba siendo un canal por el que se iban demasiadas divisas, entendiendo que muchas veces lo que presiona ahí, digamos, lo que hace que el importador adelante las importaciones es bueno, la brecha cambiaria, estos rumores, digamos, de devaluaciones por momentos, en general el contexto económico y político que está enrarecido. Entonces, bueno, en todo ese contexto, el gobierno nacional, a través del Banco Central, decide hacer una nueva restricción a la compra de dólares para importación, ¿sí? Ujú. Eh, Acá la idea es controlar la salida de dólares para las importaciones, pero es una medida que recae de mayor, digamos, con mayor peso, no sobre las pymes, sino sobre las grandes empresas importadoras. Entonces, estas grandes empresas importadoras ahora van a enfrentar mayores controles y mayores restricciones, y lo que se les va a modificar es el sistema de financiamiento de estas importaciones. ¿Qué significa Ujú. esto? Que las empresas van a tener que buscar financiamiento propio para importar. No le van a poder ir a comprar al Banco Central las divisas para importar. Si superan las importaciones, digamos, más del 105% de lo que han importado el año pasado. Entonces, en ese caso, si ese es el caso, las empresas van a tener que buscar financiamiento propio. ¿A qué apelan ahí? A que usen los dólares propios, Claro. o si son empresas que tienen casas matrices, en otros países, que las casas matrices de los otros países les envíen los dólares para que puedan importar. Claro. Ahora, licenciada, sin lugar a dudas va a haber empresas que seguramente van a estar estoqueadas de dólares, aquellas que ya las tienen, y quizás nos encontremos con casos de aquellas que no tengan el stock. Eh, en esos casos, ¿se va a volver más lenta la producción? Bueno, ahí también hay que tener en cuenta, para responder a eso Sí. también hay que ir quizá a mirar un poquito más en detalle, ¿no? Por ejemplo, si nosotros pensamos en la producción y pensamos en la necesidad de energía, bueno, la energía está fuera de estos cambios nuevos, por ejemplo, Bien. ¿no? Entonces, la importación de energía no está afectada por esta nueva disposición del banco. ¿Por qué? Porque se entiende que es un bien preciado para la producción y que obviamente, además, digamos, con la llegada del invierno, esto es sumamente necesario. Los medicamentos tampoco están alcanzados por la medida, pero si uno se fija, digamos, en la letra más chica de la medida, las restricciones van cambiando de acuerdo al tipo de empresa que se trate, es decir, a lo que produce la empresa o a lo que importa la empresa. Entonces, Mm. por ejemplo, las restricciones más duras de la medida están puestas en bienes de lujo, bienes suntuarios. Por ejemplo, si Claro. quiero comprar un dron, si quiero comprar, bueno, no sé, si tengo el dinero y puedo comprar un helicóptero, digo, en ese tipo de bienes están puestas las mayores, digamos, recaen las mayores restricciones. Y en aquellas en donde justamente la importación supone que yo voy a poder producir menos o producir más, entonces ahí la restricción es menor. En principio, lo que el gobierno asegura es que no va a estar en riesgo la producción.
Pero bueno, lo que sí sabemos es que si a la empresa le cuesta más acceder a los dólares para importar, esto quizá termine impactando en los precios a los que vende los bienes esta empresa. Entonces, por un lado, quizá podemos tener algún tipo de presión en los índices de inflación, que bueno, que eso también preocupa desde el punto de vista productivo. Claro, y el salto del dólar en paralelo ayer, ¿fue un efecto inmediato de estas medidas o tiene también mucho de especulativo? En general, lo que nosotros hemos visto es que cuando las empresas se ven restringidas a acceder al mercado oficial, que es el del Banco Central, Sí. lo que quieren hacer en primer lugar es volcarse al blue, digamos. O sea, hay que conseguirlo de otra manera y entonces se lo consigue en el mercado paralelo. Entonces, sí se ha notado que parte del incremento del precio del blue tiene que ver con una presión de demanda, es decir, con un aumento de la demanda, sí, pero ese aumento de la demanda siempre tiene que ver con muchas cuestiones. O sea, en este caso tenemos las nuevas medidas que sí están asociadas a ese incremento de la demanda, pero también tenemos otras cuestiones como del contexto político, económico argentino que hace que los individuos dolaricen activos, ¿no? Claro. También hemos tenido una evolución muy adversa de los precios de los bonos de la deuda, entonces, bueno, eso que también puede ser una alternativa a la dolarización, hoy no parece ser rentable y entonces los individuos y los actores económicos buscan dolarizar activos. Entonces, la verdad que el incremento del blue tiene que ver con las nuevas medidas, pero también tiene que ver con el contexto general, ¿no? Claro, y ahora el efecto del aumento de las tasas de referencia del Banco Central, uno entiende que también apunta a evitar esto, ¿no? A la dolarización de los pesos. ¿No ha tenido el impacto que se esperaba o todavía las tasas no son positivas como para que eso influya? La verdad que por lo menos hasta que se dio el último incremento de tasas, lo que estuvimos viendo es que o las tasas estaban logrando empatar con la inflación o en el mejor de los casos nos dejaban 1 o 2 puntos por arriba de la inflación, con lo cual todavía eso no termina, digamos, de generar el incentivo necesario, suficiente para que los individuos efectivamente vayan a un plazo fijo o alguna alternativa, digamos, del mercado del mercado financiero. Sí. Y en todo caso, bueno, habrá que esperar a ver la evolución también, digamos, de las tasas. Entendemos también que, de vuelta, cuando la brecha se ensancha, cuando los rumores o cuando la inestabilidad, digamos, de la moneda se percibe mayor, claramente que el dólar siempre termina siendo la alternativa para cubrirse de la inflación. En tanto y en cuanto las tasas sigan o empatando o estando por encima 1 o 2 puntos, la verdad que no es obvio que quien tenga un resto de dinero vaya al banco y que no vaya al dólar, ¿no? Claro. Pero bueno, esto habrá que seguir monitoreando a ver cómo evoluciona. Bien. En resumen, entonces, licenciada, es de esperarse que la tensión cambiaria produzca más aumentos en el dólar y que esto puede impactar en los precios de la economía. Y efectivamente, sí, cuando tenemos este tipo de restricciones, eso encarece la operatoria de las empresas y bueno, y ese encarecimiento podría trasladarse a precios. Ahí obviamente también hay que ver de qué tipo de bienes se trata y cómo esos bienes ingresan en el índice de precios. Obviamente un helicóptero no entra en el índice de precios claramente, pero bueno, bienes quizá un poco más de primera necesidad sí entren y entonces si esas empresas que producen esos bienes están con problemas para acceder al dólar y bueno, sí, es probable que veamos un encarecimiento de los precios. Bien, clarísimo, licenciada, muy amable. Muchas gracias a ustedes y muy buena semana. Igualmente para usted. Hablamos con la licenciada Florencia Correa de Sa.